Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta parte del video hablaremos sobre conjuntos. Y comenzamos con la pregunta: ¿qué es un conjunto? Un conjunto se define como la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Estos elementos pueden ser cualquier cosa, tales como números, canciones, meses, personas, etc. Ahora, en esta parte se ha plasmado, se ha hecho un mapa mental. Aquí vemos el conjunto A, que contiene los números del 1 al 6. El conjunto B, los números pares 2, 4, 6, 8, 10. Y el conjunto N serían los primeros 10 números naturales. Bueno, pasemos a decir la unión entre A y B. Pero, ¿qué es una unión? Una unión trata sobre la unificación de los elementos. Es decir, en este caso, los elementos que se encuentran tanto en A como en B, pero no se deben repetir. O sea, comenzamos, el 1 está en A, el 2 está en el B y en A, se pone, el 3, el 4, el 5 está en A, pero como es una unión, también se puede poner, no importa que no esté en B. El 6 se pone y el 8 y el 10 que están en B. Ahora, una intersección, ¿qué es? Son los elementos que se encuentran en los dos conjuntos. En este caso serían, comparten el 2, el 4 y el 6. Y para hablar sobre el complemento, debemos pasar a los números naturales, el conjunto n. ¿Y qué es un complemento? Son los elementos que no están en ese conjunto, es decir, los números que no están ni en A ni en B, que serían 7, 8, 9 y 10. Este sería el conjunto A, el complemento A, perdón. Ahora, el complemento B de B sería el 1, 3, 5 y 9. Y la resta, B menos A. B menos A sería lo que no está en A, pero sí está en B, el 8 y el 10. Lo mismo aquí, la resta de A menos B, lo que está en A, pero no está en B, el 1, el 3 y el 5. Ahora, en esta parte se han hecho unos diagramas de Venn. Aquí se representa la unión de A y B. En esta parte se representa la intersección. Aquí el complemento de A. ¿Y por qué marqué una parte del círculo de B? Porque también hay números de los números del conjunto n que también se encuentran en B. Lo mismo ocurre con el complemento de B. Ejemplo, al revisar 28 carros en la oficina de tránsito, 7 tenían fallas en los frenos, 6 tenían fallas en la dirección y 6 tenían fallas en las luces. 4 tenían fallas en los frenos y en la dirección, 1 tenía en la dirección y en las luces, y 3 tenían fallas en los frenos y en las luces. Un carro tenía fallas en las 3 luces. ¿Cuántos son los carros que presentan fallas y cuántos no presentan? Entonces, para poder dar respuesta a la siguiente pregunta por medio de conjuntos, debemos de organizar la siguiente información en un cuadro. Y tenemos que fallas en los frenos presentan 7. En la dirección, 6. Luces, 6. Frenos,
y dirección 4. Dirección y luces 1. Frenos y luces 3. Y uno que falla en los 3, tenemos que es 1. Ahora sí, podemos comenzar a darle respuesta a la pregunta. Para ello vamos a hacer un diagrama de Venn. Entonces, este será el conjunto de los que tienen fallas en frenos. Este será el conjunto del que tiene falla en la dirección. Y este será el conjunto que tiene falla en las luces. Nos dice que solo uno presenta falla en las 3. Entonces irá en los 3. Dice que frenos y luces hay 3. Entonces le buscamos acá frenos y luces, pero como ya hay uno, se le resta. Entonces quedarían 2. Dirección y luces, solo 1. Se le resta 1, entonces acá no iría nada, 0. Frenos y dirección nos dice que son 4. Frenos y dirección menos 1 nos queda 3. Nos dice también luces, son 6, solo luces, menos 3, que es lo que encierra, nos quedan 3. Ahora, dirección 6 menos 4, nos quedan 2. Frenos son 7. Menos 6 nos dice que nos queda 1. Ahora, ¿cuántos carros malos hay? La suma de todo esto nos da que los carros malos son la suma de todos los 3 conjuntos, que en total son 12. ¿Y cuántos carros no presentan fallas? Carros buenos nos dice que nos dieron primero que habían 28, entonces si 12 tienen fallas, eso quiere decir que 16 están buenos. Un saludo para todos. A continuación vamos a considerar el tema de la lógica proposicional. Y bueno, cuando consideramos que algo es lógico, es porque es coherente, ¿no? Es porque está bien estructurado, pero más precisamente, ¿qué es la lógica? La lógica es una ciencia formal, una rama de la filosofía que trabaja con un lenguaje claro y preciso, que no dé lugar a las imprecisiones, cuyo propósito es interpretar, desarrollar razonamientos correctos y distinguirlos de los incorrectos. Es el estudio de la razón del conocimiento. A su vez, esta lógica la podemos dividir en 2 grupos fundamentales. En primer lugar tenemos la lógica formal o aristotélica, que viene desde Aristóteles, la cual se dedica al estudio de la inferencia mediante la construcción de lenguajes formales, sistemas deductivos y semánticos formales. Y está también la que nos comprende hoy, que sería la lógica matemática o simbólica, o la también conocida lógica proposicional. Esta lógica es la que se basa en las proposiciones. Por lo tanto, si queremos emprender un buen estudio de la lógica proposicional, deberíamos comenzar comprendiendo qué es una proposición. Y bueno, como dije antes, es bien sabido que la lógica utiliza un lenguaje claro y preciso para
trabajar. En este caso, para poder llevar a cabo este trabajo y para no dar lugar a imprecisiones, se toma como base del análisis la proposición. ¿Qué es la proposición? Es un enunciado o entidad, si se quiere, el cual puede tener un valor de verdad, al cual se le puede atribuir un valor de verdad. El ejemplo sería: París es la capital de Francia, de la cual se puede decir si es verdadero o es falso. Otro ejemplo sería: el Sol es una estrella, es verdadero por lo que sabemos empíricamente, por su composición química, por todo lo que se sabe científicamente de los astros y de los cuerpos celestes. Y a su vez, estas proposiciones se pueden transformar en unas variables lógicas, las cuales son representadas simbólicamente con las letras minúsculas P, Q, R, S y T, lo que permite una exactitud y más precisión y más claridad a la hora de trabajar con ellas, distanciándose así pues del lenguaje natural. Estas proposiciones, les sigo contando, a su vez se dividen en dos tipos. En el primer caso tenemos la proposición simple, la que solo tiene un solo significado y carece de conectivos lógicos. Un ejemplo sería el anterior que hemos nombrado: París es la capital de Francia. Es algo sencillo, solo podemos entender de ella que París es la capital de Francia, no podemos entender otra cosa y no tiene ningún conectivo lógico. Y está la proposición compuesta, la que, a diferencia de la proposición simple, es la que tiene varios significados y al menos un conectivo lógico. También se podría entender como la unión de dos proposiciones simples ayudándose de un conectivo lógico. El ejemplo sería: María sabe hablar inglés y francés. Otro ejemplo sería: yo tengo carro y moto. Y bueno, vamos con los conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son las palabras que se encargan de vincular y unir dos proposiciones simples, dando así lograr entender varios significados, dando así entender algo más complejo. A su vez, estos conectivos lógicos tienen una especial expresión simbólica y un significado. En este caso, aquí los tenemos en esta tabla, el símbolo y lo que significa la conjunción y su ejemplo y su significado gramatical, pues en nuestro lenguaje natural. Ahora, mediante todo esto, mediante los conectivos lógicos y los vínculos y uniones, la interacción entre estas proposiciones y los conectivos, a partir de las tablas de verdad, lograremos acceder a ver lo verdadero y lo falso en las proposiciones, es lo que es el propósito y a lo que queremos llegar finalmente con el estudio de la lógica proposicional a continuación. La invalidez o validez de la siguiente inferencia por medio del lenguaje formal. El análisis filosófico reductivo se descompone las expresiones en partes mínimas. Se alude a las explicaciones circulares, el análisis filosófico es reductivo. Y es falso que el análisis filosófico es reductivo. Luego, descompone las expresiones en partes mínimas o no alude a las explicaciones circulares. Bueno, para hallar la invalidez o validez de la siguiente inferencia, lo primero que debemos de hacer es identificar su conclusión. Y para ello debemos de saber qué tipo de inferencia es esta. Pues recordemos que está la inferencia ordenada e inferencia desordenada. La inferencia ordenada nos dice que su conclusión se encuentra al final de ella. Y una clave es que está antes un luego, por tanto, en conclusión, en consecuencia, por consiguiente. La inferencia desordenada, su conclusión se encuentra al inicio y tenemos que después de esta hay un ya que, puesto que, pues, siempre que, porque,
Sí, dado que. Ahora, dicho esto, ya podemos identificar qué tipo de inferencia tenemos acá. Y es que tenemos una inferencia ordenada. Pues acá está el luego. Ahora sí, tenemos su conclusión, que es descomponen las expresiones en partes mínimas o no aluden las explicaciones circulares. Ahora sí, podemos remitirnos a sacar sus premisas. Tenemos una primera: el análisis filosófico es reductivo, el sí es condicional. Tenemos una segunda: descompone las expresiones en partes mínimas. Tenemos una tercera: alude las explicaciones circulares. El análisis filosófico es reductivo, o sea, hace parte de la primera, y es falso que el análisis filosófico es reductivo, también hace parte de la primera. Ahora sí, vamos a comenzar a darle el nombre. Llamaremos el análisis filosófico reductivo como P. Descompone las expresiones en partes mínimas, será Q, y elude las explicaciones circulares, será R. Ahora sí, podemos empezar a ordenar. Primera premisa nos dice: el análisis filosófico es reductivo. Sí, tenemos un conector, sí, descompone las expresiones en partes mínimas. Como la primera se repite, la vamos a juntar, los Q y P. Tenemos una segunda, sí, vuelve el mismo conector, elude las explicaciones circulares, R. El análisis filosófico es reductivo, P. Tenemos una tercera, y es falso, negación, el análisis filosófico es reductivo. Tenemos una negación, no, P. Ahora sí, su conclusión sería: descomponer las expresiones en partes mínimas, Q, o no, o elude las explicaciones circulares, R. Ahora sí, podríamos comenzar a pasar este lenguaje cotidiano al lenguaje formal. Entonces, abrimos corchetes, comenzamos. Q, tenemos una primera, seguimos con la segunda premisa. Hemos puesto las premisas acá, ahora vamos a poner su conclusión. Ahora, esto mismo es lo mismo que hay acá. Hemos pasado ya al lenguaje formal. Lo siguiente sería hallar su validez o invalidez. Ahora, vamos a suponer que es falsa. Entonces, para que sea falsa, debe ser el antecedente verdadero y el consecuente falso. Esta es una mera suposición. Entonces tenemos, para que la disyunción sea falsa, deben ser las dos falsas. Falso. Y a no R lo voy a poner como falso o verdadero.
Bueno, para que la conjunción sea verdadera, tienen que ser las dos verdaderas. Vamos acá, verdadera. Tenemos verdadera. Bueno, para que este condicional sea verdadero, no puede ser el antecedente verdadero y el consecuente falso. Más que ya el consecuente es falso. Entonces podríamos un valor de falsedad o verdad. Ahora sí, vemos que Q es falso y que P también es falso. Eso nos dice que es verdadera. Tenemos acá un valor de verdad. Si R fuera falsa, para que se cumpliera, eso quiere decir que esa queda verdadera. Entonces tenemos un valor de falsedad y verdad. Para la disyunción nos dice que es falso cuando las dos son falsas, pero las dos, entonces esto tomaría un valor de verdad, antecedente verdadero y consecuencia válida.